Alguien te mira a los ojos y te dice exactamente lo que quieres oír. La voz, tranquila, la historia, perfecta, cada detalle en su lugar. Y aún así, algo en ti no descansa. No sabes qué es, no tienes pruebas, pero hay una señal que tu cuerpo recibe antes de que tu mente la procese. Yo, Maquiavelo, pasé años observando a hombres poderosos, consejeros hábiles, aliados convenientes, y aprendí algo que ningún libro de cortesía enseña. La mentira más peligrosa no viene de quien habla mal, viene de quien habla demasiado bien. Las palabras pueden ser controladas, entrenadas, ensayadas, pero el cuerpo, el ritmo, la mirada, esos no obedecen al guión. Si estás aquí, probablemente ya sentiste esa incomodidad alguna vez. Esa sensación de que algo no cierra, aunque todo parezca encajar. Escribe desde dónde estás viendo esto, si alguna vez descubriste demasiado tarde quién era alguien realmente. Lo que viene ahora no es teoría. Es un sistema de observación que puede cambiar cómo ves a las personas para siempre. Hay hombres capaces de mirarte directo a los ojos mientras construyen la mentira más elaborada de su vida. No tiemblan, no desvían la mirada, no sudan. Han practicado. Pero el problema con practicar una mentira es que el esfuerzo se nota de otra forma, no en las palabras, en el espacio entre las palabras. Cuando alguien dice la verdad, no piensa en cómo decirla, simplemente la dice. Cuando alguien miente, usa una parte enorme de su mente en administrar el relato. Recordar lo que dijo antes, calcular lo que puede decir después, monitorear tu reacción, controlar su propio rostro. Eso es demasiado trabajo simultáneo, y el cuerpo, tarde o temprano, presenta la factura. Observa el ritmo de habla, no el contenido, el ritmo. Una persona que habla de algo que vivió de verdad tiene un flujo natural. Vacila en momentos emocionales. Acelera cuando se entusiasma. Busca la palabra exacta porque la está recordando, no porque la esté inventando. Una persona que miente tiene pausas en los lugares equivocados. Pausa justo antes de dar un detalle que debería recordar con facilidad. Pausa cuando tú cambias el tema de forma inesperada. Pausa cuando le preguntas algo que no estaba en su guión mental. Esa pausa no es duda, es cálculo. Ahora, observa las manos. No si se mueven, cómo se mueven. Las personas que dicen la verdad gesticulan de forma orgánica, acompañando lo que sienten. Los gestos y las palabras ocurren casi al mismo tiempo, como si vinieran del mismo lugar. Las personas que mienten suelen gesticular después de hablar. El gesto llega tarde, como un actor que olvidó su marca en el escenario y la recuerda un segundo demasiado tarde. Pequeño, casi imperceptible, pero está ahí. Existe también la señal que nadie espera, la sonrisa que dura demasiado. Una sonrisa genuina aparece y desaparece en segundos. Es espontánea, no se sostiene sola. Cuando alguien te sonríe durante toda una explicación comprometedora, esa sonrisa no es comodidad, es esfuerzo. Es el intento consciente de proyectar seguridad donde no la hay. Cuanto más tiempo sostiene esa expresión, más energía está usando en controlarla. Y todo lo que se controla con esfuerzo, en algún momento se quiebra. Pero el indicador más brutal de todos no está en los gestos ni en la voz. Está en lo que pasa cuando cambias el orden de la conversación. Haz una pregunta que no corresponde al momento del relato. Pregunta algo que debería ser fácil si la historia es real. ¿Cómo llegaste hasta allá exactamente? ¿Con quién hablaste antes de eso? Una persona que vivió la situación puede responder desde cualquier punto del recuerdo. La memoria real no tiene un único orden de acceso, pero quien miente construyó un guión lineal, y cuando tú rompes esa línea con una pregunta fuera de secuencia, hay un momento de desorientación que no puede fingir.
Una fracción de segundo donde el sistema falla, los ojos buscan, la respiración cambia, la sonrisa se congela. Ahí está. No necesitas más. Maquiavelo no decía que todos mienten todo el tiempo. Decía que quien no sabe leer esas señales entrega su confianza sin condiciones a gente que aprendió exactamente cómo recibirla. Y eso tiene un precio. Siempre. Nadie que dice la verdad siente la necesidad de convencerte de que la está diciendo. Piensa en eso un momento. Cuando recuerdas algo que realmente viviste, no lo adornas, no lo rellenas. No construyes un contexto innecesario alrededor de cada dato, simplemente lo dices, porque la verdad no necesita arquitectura. Ya existe, solo hay que señalarla. La mentira, en cambio, necesita estructura, necesita detalles que la hagan parecer real. Necesita ese nivel de especificidad que confundimos con precisión, pero que en realidad es ansiedad disfrazada de exactitud. Hay un tipo de mentiroso que aprende rápido. Sabe que la vaguedad lo delata, entonces hace lo opuesto. Te da demasiado. Te dice exactamente a qué hora llegó, el nombre de la persona que estaba en la esquina, el color de la camisa que llevaba, el tráfico que había en la calle equivocada. Detalles que nadie recuerda a menos que los haya preparado. La memoria humana no funciona así. No archivamos datos irrelevantes con precisión quirúrgica, a menos que algo nos haya obligado a prestarles atención en ese momento. Cuando alguien te da demasiados detalles periféricos sobre algo, no está siendo preciso, está siendo nervioso. Existe también la variante opuesta, el mentiroso que da muy poco. Respuestas cortas, frases cerradas, nada que no te hayan preguntado. Esta persona aprendió que cada detalle adicional es un riesgo. Que más información significa más superficie, donde puede aparecer una contradicción. Entonces se vuelve mínimo, calculado, herméticamente controlado. Y esa contención misma te dice algo. Las personas que no tienen nada que ocultar hablan con naturalidad, se expanden, se contradicen en cosas irrelevantes porque así funciona la memoria real, imperfecta, viva, desorganizada. El relato demasiado limpio es sospechoso. La historia sin costuras no es señal de honestidad, es señal de edición. Ahora combina ambas señales. El mentiroso hábil oscila entre las dos estrategias en la misma conversación, exuberante en los detalles que sabe que puedes verificar, hermético en los que teme que puedas cruzar. Observa dónde se expande y dónde se contrae. El mapa de esa inconsistencia te dice exactamente qué parte de la historia no sobrevivió sin intervención. Un príncipe que Maquiavelo observó de cerca nunca hacía preguntas directas para detectar engaño. Hacía afirmaciones. Declaraba algo como cierto, algo que podía ser verdad o no, y esperaba. Si el otro corregía con naturalidad, sin tensión, probablemente decía la verdad. Si el otro aceptaba la versión equivocada sin cuestionarla, había encontrado algo. Nadie que realmente vivió algo deja pasar una versión incorrecta sin incomodidad. Solo quien miente acepta cualquier versión que no lo comprometa. Nos enseñaron que quien no mira a los ojos está mintiendo. Es una de las ideas más peligrosas que existe, porque el mentiroso hábil lo sabe y lo usa en tu contra, te mira fijo, te sostiene la mirada con una intensidad que parece honestidad, pero que en realidad es actuación. Es el esfuerzo consciente de proyectar transparencia. La mirada genuina tiene movimiento natural. Va y viene, se pierde en el recuerdo, baja cuando hay emoción, sube cuando hay duda real. La mirada del que miente es estática o exagerada, demasiado fija, como quien sabe que lo están observando y decide dar el espectáculo que se espera de él. Pero hay otro tipo de mirada que lo delata todo, la mirada que calcula. Ocurre en fracciones de segundo. Antes de responder algo comprometedor,
Los ojos hacen un movimiento lateral, no hacia arriba, como cuando buscamos un recuerdo visual genuino. Lateral, como quien revisa una pantalla mental, como quien accede a una base de datos construida, no a una memoria vivida. No lo verás si no lo buscas. Y una vez que empiezas a buscarlo, no puedes dejar de verlo. También está la microexpresión. El rostro humano produce emociones antes de que la mente las autorice. En décimas de segundo, el cuerpo muestra lo que siente antes de que la persona decida qué quiere mostrar. Una microexpresión de incomodidad, de miedo, de desprecio. Aparece y desaparece antes de que el control consciente la tape con la expresión correcta. No necesitas ser experto en psicología forense para detectarlas. Solo necesitas prestar atención en el momento exacto en que haces una pregunta inesperada. Ahí, en ese instante de transición entre la pregunta y la respuesta preparada, el rostro muestra la verdad antes de que las palabras lleguen para cubrirla. Y existe una señal que casi nadie menciona: la mirada que busca tu reacción demasiado pronto. Cuando alguien dice algo verdadero, generalmente termina de decirlo antes de preocuparse por cómo lo recibiste. Cuando alguien miente, te mira a mitad de la frase. Monitorea tu expresión mientras construye el relato. Ajusta el tono en tiempo real según lo que lee en tu cara. Esa búsqueda prematura de aprobación es una de las señales más claras que existen. No es conexión, es auditoría. Hay una reacción que solo aparece cuando alguien tiene algo que proteger. Le haces una pregunta simple, directa, sin acusación, y la persona explota. No porque la pregunta sea injusta, sino porque la pregunta es peligrosa para ella. La indignación fabricada es una de las máscaras más antiguas del engaño. Convierte al interrogado en víctima y al que pregunta en agresor. Es un movimiento de poder que busca hacer que te sientas culpable por dudar. Y funciona, especialmente con quienes tienen miedo al conflicto. Maquiavelo observó este patrón en cortes reales, en consejos de guerra, en negociaciones donde la lealtad se vendía y se compraba en la misma tarde. El hombre inocente que es cuestionado tiene una reacción específica. Explica, puede estar molesto, puede estar sorprendido, pero su energía va hacia la claridad. El hombre culpable que es cuestionado tiene una reacción diferente. Ataca. Su energía no va hacia la explicación, va hacia el desplazamiento, hacia hacer que la conversación trate sobre tu falta de confianza, tu inseguridad, tu problema con él. El tema ya no es lo que preguntaste, el tema ahora eres tú. Reconoce ese movimiento. Cuando alguien convierte una pregunta sobre sus acciones en una conversación sobre tus emociones, no es porque estés equivocado en preguntar, es porque acertaste en preguntar, y eso lo asustó. Existe también la variante más sofisticada, la defensa que ataca hacia adelante. Antes de que preguntes, ya se explica. Llega con justificaciones que nadie pidió, con coartadas que se ofrecen antes de que exista la pregunta. Eso no es transparencia, es prevención. La mente culpable anticipa el juicio porque ya lo celebró internamente. Y en ese adelantarse, en esa prisa por neutralizar una acusación que todavía no existe, se delata completamente. Aprende a distinguir entre quien se defiende porque lo atacaron y quien se defiende porque sabe que merece ser atacado. La diferencia está en el timing y en la dirección de la energía. Uno te mira, el otro te monitorea. Uno habla, el otro gestiona. Existe una técnica que los grandes observadores de la naturaleza humana descubrieron antes de que la psicología tuviera nombre: el silencio estratégico. La mayoría de las personas no puede tolerar el silencio en una conversación tensa. Se vuelve insoportable. Y cuando el silencio se vuelve insoportable, la boca empieza a moverse para llenarlo.
Y ahí, en ese llenado ansioso, aparece la verdad. Cuando sospechas de alguien, deja de hablar. No hagas la siguiente pregunta inmediatamente. No llenes el espacio con una observación. No suavices el momento con una sonrisa. Simplemente espera, observa qué hace esa persona con el silencio. Quien no tiene nada que ocultar puede sentarse en el silencio sin necesidad de resolverlo. Quien miente siente el silencio como presión, como una pregunta que no fue formulada, pero que igualmente exige respuesta. Entonces habla. Y cuando habla sin que se lo pidan, dice más de lo que planeaba. Añade detalles que no necesitaba añadir. Corrige algo que no había sido cuestionado. Introduce un testigo que nadie mencionó. Se adelanta a una acusación que todavía no existe. Cada una de esas adiciones es una ventana. El silencio también funciona como prueba de consistencia. Deja pasar tiempo entre conversaciones sobre el mismo tema. Días, a veces semanas. Luego pregunta de nuevo, de forma casual, sobre algo específico de lo que te contaron. La memoria real es imperfecta, pero consistente en los detalles importantes. La mentira construida tiende a evolucionar, a mejorar con el tiempo, a ganar detalles que no estaban en la versión original. Si la historia que escuchas la segunda vez es demasiado parecida a la primera, palabra por palabra, alguien la ensayó. Si la historia cambió en los bordes, en los detalles secundarios que no deberían importar, algo fue editado. Maquiavelo no confiaba en la consistencia perfecta, confiaba en la consistencia imperfecta. Los hombres honestos recuerdan lo importante y olvidan lo periférico. Los hombres que mienten recuerdan el guión y olvidan que la vida real no tiene guión. Antes de creer en lo que alguien te dice, pregúntate una sola cosa. ¿Qué gana si tú lo crees? No qué gana económicamente. ¿Qué gana en términos de poder, de posición, de control sobre ti o sobre la situación? La mayoría de las mentiras no son dramáticas, no son conspiraciones elaboradas, son pequeños ajustes de la realidad que sirven a un interés específico. Y ese interés, si lo identificas, te dice todo lo que necesitas saber sobre la probabilidad de que lo que escuchaste sea verdad. Maquiavelo entendía que los hombres actúan por interés antes de actuar por principio, no porque sean malvados, porque así funciona la mente humana cuando siente que tiene algo que perder o algo que ganar. El político que te explica por qué el rival es peligroso. El colega que te cuenta lo que dijo tu jefe sobre ti. El amigo que te advierte sobre alguien que, curiosamente, competía con él por algo. Ninguno de ellos necesita ser consciente de que está manipulando. El interés opera por debajo del nivel de la conciencia moral. Pregúntate, ¿quién se beneficia si yo tomo como cierta esta versión? Si la respuesta es la misma persona que me la está contando, eleva tu nivel de atención. No descarte lo que dice, pero no lo aceptes sin más. Observa dónde pone el énfasis, qué omite, qué eleva y qué reduce. El mapa de lo que alguien elige destacar y lo que elige suavizar te dice más sobre sus intenciones que cualquier palabra que pronuncie. Existe también el mentiroso que cree en su propia mentira. Es el más difícil de detectar con técnicas de observación corporal, porque no hay tensión interna. No hay conflicto entre lo que piensa y lo que dice. Ha editado la realidad hasta convencerse de su propia versión. Con este tipo, el cuerpo no da señales claras, pero el interés sí. Su versión siempre lo favorece, siempre coloca al otro como responsable. Siempre encuentra una narrativa donde él es razonable y el mundo es injusto. Esa consistencia narrativa no es lucidez, es construcción. Existe una herramienta que los grandes estrategas usaron durante siglos sin darle un nombre técnico. Hoy la llamamos efecto espejo.
Consiste en repetir con tus propias palabras lo que la otra persona acaba de decir, no para confirmar que entendiste, para ver cómo reacciona al escuchar su propia versión en boca de otro. Cuando alguien dice algo verdadero y tú lo repites, generalmente asiente. Quizás añade un matiz, pero no se altera. Cuando alguien dice algo construido y tú lo repites, algo cambia, a veces corrige inmediatamente, con una urgencia que no corresponde a la magnitud de la diferencia. A veces acepta tu versión, aunque sea ligeramente distinta a la suya, porque lo que le importa es que la creas, no que la repitas con exactitud. Esa flexibilidad sobre los detalles de su propio relato es una bandera roja. La verdad importa en sus detalles. La mentira solo importa en su efecto. También puedes usar el espejo emocional. Cuando alguien te cuenta algo que debería generarle una emoción específica, imita sutilmente esa emoción y amplifica un poco. Si te cuenta algo triste, muéstrate un grado más afectado de lo que la situación amerita. La persona que realmente vivió esa emoción generalmente te modera. Te dice que no fue para tanto, porque tiene la referencia real. La persona que fabricó la emoción para obtener algo de ti generalmente la valida, la amplifica junto a ti, porque lo que construyó fue diseñado para producir exactamente esa reacción. Y tú acabas de dársela. El espejo psicológico funciona porque obliga a la otra persona a relacionarse con su propia versión desde fuera. Y eso requiere un nivel de control que muy pocos mentirosos pueden sostener sin señales de fuga. La pregunta más poderosa que puedes hacer no es la que revela la mentira directamente, es la que hace que la persona no sepa si ya la descubriste. Esa incertidumbre produce más señales que cualquier confrontación directa. Existe una táctica que Maquiavelo describía como la prueba del rumor falso. Introduces una información que no es cierta, pero que parece plausible. La introduces con naturalidad, sin acusación, como si fuera un detalle que ya conoces, y esperas. Quien no tiene nada que ocultar generalmente corrige sin mayor emoción. No, eso no fue así, y sigue con su vida. Quien sí tiene algo que ocultar entra en un cálculo visible. Necesita saber cuánto sabes. Si acepta tu versión incorrecta, se expone. Si la corrige, revela que estuvo ahí. Ese cálculo tiene una duración. Y esa duración es la señal. También existe la pregunta que no pregunta. En lugar de preguntar directamente lo que quieres saber, haces una pregunta adyacente, sobre algo relacionado pero lateral. No preguntas, ¿estabas ahí? Preguntas, ¿cómo es ese lugar en esa época del año? Quien no estuvo no puede responder con fluidez sensorial. Puede saber datos, pero no tiene imágenes, olores, temperaturas que aparezcan naturalmente en el relato. Quien sí estuvo responde desde el recuerdo físico, no desde la información abstracta. La diferencia entre una respuesta enciclopédica y una respuesta vivida es inmediata. Y luego está la pregunta que llega demasiado tarde. Dejas que la conversación avance, que la persona se relaje, que sienta que el momento de peligro pasó. Y entonces, cuando ya está en otro tema, cuando ya bajó la guardia, lanzas la pregunta sobre el detalle específico que querías verificar. En ese momento de relajación, el guión no está activo. La respuesta que obtengas en ese instante vale más que 10 respuestas cuidadosamente preparadas. Hay una forma de mentira que no viene en palabras falsas, viene en silencios estratégicos, en lo que alguien elige no decirte cuando debería, en la omisión que cambia completamente el significado de lo que sí te dijeron. La omisión es la herramienta favorita del traidor inteligente, porque técnicamente no mintió, solo no completó el cuadro. Te dijo que el negocio tenía riesgos, pero no te dijo cuáles, ni cuántos, ni que él ya los conocía desde antes.
Te dijo que tu nombre apareció en la conversación, pero no en qué contexto, ni con qué tono, ni qué dijo él después. La verdad incompleta produce en ti una imagen que él construyó, y esa imagen te mueve exactamente donde él necesita que estés. Para detectar omisiones, necesitas hacer algo que la mayoría no hace: comparar versiones de la misma realidad desde múltiples fuentes, no de forma paranoica, de forma estratégica. Cuando dos personas que no se coordinaron te cuentan la misma situación de forma radicalmente diferente, alguien editó su versión. Cuando todos los que te rodean tienen exactamente la misma perspectiva sobre algo, alguien gestionó la narrativa. La unanimidad perfecta no es señal de verdad, es señal de curación. Maquiavelo escribió que el príncipe debe rodearse de consejeros que tengan el coraje de decirle verdades incómodas, no porque la lealtad perfecta sea posible, sino porque quien nunca te dice algo incómodo no te está sirviendo a ti, te está administrando, y alguien que te administra con información tiene más poder sobre ti que cualquier enemigo declarado. Al menos el enemigo declarado no tiene acceso a tu confianza. Todo lo que aprendiste aquí no sirve de nada si quien observa se delata mientras observa. El error más común de quien aprende a leer a las personas es que empieza a observar de forma visible, cambia el tono, se vuelve frío, hace preguntas con una precisión quirúrgica que nadie tendría en una conversación casual, y entonces el otro lo detecta y ajusta. La observación estratégica debe ser invisible. Debe ocurrir desde dentro de una actitud de apertura aparente. Cuanto más cómodo se siente el otro contigo, más natural es su comportamiento. Y un comportamiento natural, sin las defensas activadas, te dice todo. La persona que siente que la están interrogando, cierra, calcula, se vuelve estratégica. La persona que siente que está en una conversación entre amigos, en un ambiente sin amenaza, se relaja. Y en esa relajación, todo lo que no quería mostrar aparece solo. Aprende a preguntar sin parecer que preguntas, a observar sin parecer que analizas, a construir un ambiente donde el otro sienta que puede decirte cualquier cosa, no porque confíe en ti, sino porque no siente que haya razón para no hacerlo. Esa es la diferencia entre el interrogatorio y la inteligencia. Uno produce miedo y cierre, el otro produce información sin resistencia. Y existe un último principio que Maquiavelo entendió con claridad brutal. No busques la certeza absoluta. La certeza absoluta rara vez existe en el análisis de las personas. Siempre habrá un margen de ambigüedad. Siempre habrá señales que pueden tener dos interpretaciones. Lo que buscas no es prueba judicial. Lo que buscas es suficiente información para tomar decisiones con los ojos abiertos, para saber cuánta exposición te puedes permitir con determinada persona, para calibrar el nivel de confianza que le entregas y el nivel de información que compartes. El poder real no está en descubrir al mentiroso, está en no necesitar que te digan la verdad para saber cómo moverte. Está en construir una posición donde la mentira de otro no pueda dañarte, porque nunca dependiste de su honestidad para tomar decisiones. Eso no es paranoia, es soberanía. Dime desde qué país escuchas esto si alguna vez sentiste que alguien te estaba diciendo todo lo correcto, pero algo dentro de ti no descansaba.